quiero darles la más cordial bienvenida en esta noche a todos los presentes que están aquí y, por supuesto, a nuestros invitados especiales. Empezando con la licenciada Carolina de Chamorro, quien es maestra en Teología en el CETECA. También está realizando actualmente su tesis doctoral en Educación Teológica. Tiene una maestría en Teología y es directora de los programas en línea en el CETECA y, por supuesto, esposa y madre de 2 hijos, a quien les pido que recibamos con un fuerte aplauso. Asimismo, quiero presentar a nuestro otro invitado, el licenciado Iván Monzón, quien es psicólogo, misionero, tiene una maestría de Psicología Clínica y Social, está estudiando un doctorado en la Sociología de la Religión. Además, es director del programa de Cultura Juvenil en la Fundación Dulos, la cual ayuda a la prevención de violencia y suicidio en jóvenes. Tiene más de 20 investigaciones con el tema de violencia y en el tema de jóvenes. Hace consejería en orientación juvenil y es siervo en el ministerio con su esposa Susi, a quien también tenemos aquí presente en esta noche. Y les pido que también recibamos al licenciado con un fuerte aplauso. Mi nombre es Carmina Sievencor y formo parte del gremio de comunicadores sociales. Tengo el conocimiento de que los medios de comunicación tienen entre sus funciones el influenciar intencionalmente en las personas que los utilizan. Por ejemplo, de una manera comercial, los empresarios tratan de posicionar su marca como la número 1 en el mercado. Los políticos intentan convencernos de que son la mejor oferta para el país. Incluso los noticieros cada vez toman formatos más interesantes para que el público los prefiera. Y así podríamos seguir con una gran lista de ventas y compras. Pero sin duda es la industria del entretenimiento la que utilizan los medios de comunicación para influenciar la manera de pensar de las distintas sociedades, culturas y edades. Estando en esta industria dirigida especialmente al público infantil y juvenil. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será importante que como padres, educadores, iglesia, estemos conscientes de la enorme influencia que tienen estos medios en la formación de nuestros niños y jóvenes? Una investigación de CNN nos dice que la mayoría de los preadolescentes utilizan un dispositivo mientras hacen su tarea. ¿Cuáles son estos dispositivos? Televisión, teléfonos celulares, tablets, laptops, entre otras. Los niños de 19 a 23 meses llegan a ver cerca de 3 horas al día televisión y conforme van creciendo, las horas aumentan. Y los preadolescentes, identificados como niños de 8 a 12 años, dedican alrededor de 9 horas diarias a algún dispositivo. Además, muchos de estos medios se convierten en los tutores de nuestros niños y jóvenes, adquiriendo los niños y los jóvenes el vocabulario y las acciones que ven en televisión, en dibujos animados, en series para jóvenes o juegos móviles. Asimismo, nuestro país se encuentra en la posición número 3 de Centroamérica que más utiliza el celular con fines de entretenimiento. Quiero compartirles una frase conocida. La información informa, el conocimiento forma y la sabiduría transforma. Como nunca antes en la historia, tenemos acceso a la información. La humanidad tiene mucho conocimiento en varias disciplinas, pero lo que necesitamos adquirir es sabiduría. Hoy, con la ayuda de nuestros invitados, el licenciado Iván Monzón y la licenciada Carolina de Chamorro, reflexionaremos sobre la influencia de los medios de comunicación en la formación de nuestros hijos. Así que, comencemos. Quiero empezar la serie de preguntas con el hermano Iván. Hermano, ¿cómo afecta el uso prolongado de la tecnología usada con fines de entretenimiento en el rendimiento escolar de los niños y adolescentes? Buenas noches, es un gusto para mí estar con ustedes en esta noche compartiendo
acerca de este tema tan relevante y es un gusto también estar con Carolina en este momento. Yo solamente quisiera iniciar el tema del impacto con un versículo que es muy conocido para todos, pero sigue siendo relevante y está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Muchos de ustedes ya lo saben de memoria, ¿verdad? Y porque dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando vemos muchas veces el análisis que hacen de los medios de comunicación, de la tecnología, encontramos exactamente lo opuesto a todo lo que dice este versículo. Yo quisiera mencionar, quizás traer a colación que existen varios impactos positivos y negativos en relación al uso de la tecnología, sobre todo en el tema del aprendizaje. El primero, me gustaría referirme al famoso trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Los chicos que ya de por sí tienen cierta tendencia a dispersarse, a no poner atención, a perderse en medio de algunos estímulos y que no se pueden estar quietos. En este caso, hay estudios que han mostrado, por ejemplo, la revista Pediatrics nos muestra en un estudio de más de 1.300 niños que el 67% se aumenta en cuanto al riesgo de tener déficit de atención con hiperactividad para aquellos niños que en promedio miran más de 2 horas de televisión o permanecen más de 2 horas al día en un videojuego. Esto quiere decir que literalmente, y aquí no estamos hablando de nada espiritual, el cerebro se condiciona a desarrollar cierto tipo de intolerancia a la concentración a través de ciertos estímulos constantes que tienen que ver con iluminación, con movimientos repetitivos, estereotipados, y esto cambia muchas veces la capacidad del funcionamiento en cuanto a la parte de mantener atención. La otra parte importante es el razonamiento crítico, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que si un chico pasa tanto tiempo viendo televisión, desarrolla menos habilidades para poder pensar y decidir por sí mismo. Y es que lo que tú decías es ciertísimo. Hay todo un concierto para convencernos de cuáles son las tendencias. Incluso, hermanos, nosotros pensamos a veces que nosotros decidimos qué se va a cantar en la iglesia. Eso fue decidido muchas veces en Wall Street, en la bolsa de valores. Es decir, las grandes empresas de la banca y de las bolsas de valores especulan y deciden cuáles son las tendencias de la música cristiana en función de ciertos intereses económicos. Y entonces lo que hacen es que le elevan el valor a las disqueras que producen ese tipo de música y por lo tanto se aumenta dramáticamente cierto tipo de estilos. Por ponerles un ejemplo, ahora se está unificando Asia en el sentido de Corea del Norte con Corea del Sur, hay un proceso de paz. A lo mejor dentro de 5 años lo que va a elevar en la bolsa de valores va a ser el pop, la música pop coreana, ¿verdad? Entonces sabemos que de alguna manera esas tendencias entran en la iglesia y no podemos como evitarlas. Entonces el razonamiento crítico se afecta. El otro tema es el estrés visual. Cuando estamos expuestos a demasiada luz, por demasiado tiempo, a demasiados cambios en imágenes, y es que las imágenes, las retentivas es de 3 o 4 segundos, después de 5 segundos es aburrido. Entonces tiene que haber un cambio constante desde Barney. Barney ya es anticuado, ¿verdad, hermanos? Pero por poner un ejemplo que todos quizás conozcamos, hasta las nuevas caricaturas, la característica es estar cambiando constantemente. ¿Qué genera? Una intolerancia, pero al mismo tiempo un cierto estrés del cerebro de estar cambiando de imagen y de metabolizar esa información de manera rápida, generando un efecto de estrés, sobre todo con los videojuegos. Y finalmente, se pierde el contacto humano real, porque el tiempo que pasamos en tecnología es tiempo que no estamos pasando conviviendo con nuestra familia. De hecho, algunos estudios en Estados Unidos han demostrado, de acuerdo a lo que plantea el Dr. James Dobson en su libro Cómo crear hijos varones, y nos presenta que hay estudios en donde se demuestra que los hombres, los varones, cuyos padres no los despiden en la mañana, no los reciben cuando llegan del colegio,
no los arropan y les dan un beso cuando están en la noche en la casa y no comen con ellos por lo menos una vez al día sentándose en la mesa, tienen mayores probabilidades de convertirse en delincuentes cuando son adolescentes en los Estados Unidos. No podemos hablar que eso sea en Guatemala, pero creo que la cosa no es muy diferente, ¿verdad, hermanos? Así que el tema es, está bien la tecnología, por supuesto nos relaja, nos permite cierto tipo de aprendizajes y nos da una perspectiva global, porque ahora podemos ver el mundo en una pantalla, podemos acceder al mundo a través de un clic, tener amigos. Yo tengo amigos en Sri Lanka, hoy en la mañana tuve una llamada con personas que estaban en la India, en Pakistán, en Sri Lanka, en Estados Unidos, y no hay problema. Ayer hablé con alguien de Inglaterra, es parte del ministerio, ahora es global, y esa es una gran ventaja, pero tenemos que tener cuidado de conservar lo que dice Filipenses 4, versículo 8. Así que creo que es bien importante que tengamos este elemento. El llamado quizás, hermanos, es tratar de ser vigilantes, ¿verdad? No es que digamos que la tecnología es algo satánico, ¿verdad? La tecnología es algo humano y como algo humano tiene sus contradicciones y tiene sus virtudes. Entonces, de alguna manera, hermanos, tenemos que buscar la forma de sacarle el mejor provecho, pero con principios. Y creo que nuestros hijos tienen la capacidad de aprender esos principios y de replicarlos, teniendo un criterio propio para decidir qué cosas son las que realmente ellos necesitan enfocarse, fortalecer, ser selectivos, ¿verdad? Así como un chico pues sabe que no tiene que comprar todos los juguetes que anuncian, también un chico puede saber que no tiene necesariamente que consumir todos los videos que se publican, aunque sean chistosos, ¿verdad? Y tener ese tipo de filtro. Es decir, que también la tecnología es un excelente aprendizaje para desarrollar la capacidad crítica. Y no solamente es meter a los chicos en una burbuja, sino enseñarles a nadar, ¿verdad? En medio de estas aguas tan llenas de lagartos. Bueno. Sí, efectivamente lo que decía el licenciado, esa capacidad sensorial en los procesos cognitivos de aprendizaje, pareciera que son estimulados a través de las tablets, pero realmente son limitados, porque ya el niño no se enfrenta a las distintas texturas de los distintos artículos o distintos herramientas de aprendizaje, la arena, la tierra, el pasto, la hoja, la madera. Entonces está perdiendo esa sensibilidad. La tiene imaginativamente porque lo ve en el tablet, pero no porque su piel la haya percibido. Muchas gracias.